Tarde, querido público, estamos en una nueva entrega más en nuestro programa La Verdad te hace libre y con una invitada muy especial, mi pastora Santa Guzmán. Vamos a ver que ella se presente en esta tarde. Pastora, bienvenida a nuestro programa La Verdad te hace libre. Muchísimas gracias por dejarme compartir en este espacio en el que podemos ver y dilucidar tantos temas que tienen que ver con la verdad y que hacen que muchas personas sean bendecidas. La verdad es que, bueno, para presentarme ya, mi nombre es Santa. Siempre bromeo con mi nombre, digo que soy la más santa de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque llevo hasta de nombre Santa. Sin embargo, detrás de ese nombre hay muchas facetas, hay muchas características. Madre, esposa, pastora, académica, maestra, muchísimas otras cosas más. Bien, mi primera pregunta para usted es, ¿cómo usted podría explicar en el contexto que usted pudo crecer, se pudo criar y todo esto? Cuéntanos un poquito acerca de su contexto, cómo se pudo criar usted. Me encanta hablar de ese punto porque no mucha gente quiere recordar el lugar de donde salió, de donde nació. Bueno, y es muy eh, común, y sobre todo entre los dominicanos, que cuando una gente se siente que quiere progresar, entonces sale del lugar de donde él nació y creció para entonces estar en un lugar que entienden ellos que es mejor. Sin embargo, me gusta hablar de mis orígenes porque le hace ver a otros que en medio de la comunidad donde uno crece, en la que uno se desarrolla, uno puede crecer hasta la estatura que Dios ha diseñado para nosotros. Uno puede avanzar en el propósito. Y la niñez de Santa Guzmán es una niñez muy interesante porque nace en un hogar donde podríamos decir que para la gente es como suspicaz decir esto porque yo nací con una mamá que ya no podía tener hijos, es decir, que ya estaba preparada. Pero el único problema que se dio es que yo nací de un esposo que no era esposo de ella. Y mucha gente dice, ay, pero ¿cómo usted va a hablar de temas como ese? Bueno, sí, lo quiero abordar en esta ocasión porque sé que hay muchas mujeres que quizás se encuentran en un momento como ese de su vida y que piensan que ya no van a tener un hijo más y que de repente por un día, una ocasión, tuvieron un encuentro con alguien y esto entonces le hizo tener un hijo. Y la sociedad en la que vivimos hoy, en la que la gente te etiqueta, en la que la gente no conoce tu situación y opina. Eso suele pasar. Quiero hablar de esto porque a pesar de todo lo que ella pudo enfrentar, decidió valientemente que iba a tenerme. Y ya de una mamá de casi 50 años, imagínense, una mujer muy adulta, tener una hija, me imagino yo que fue bien difícil. Me imagino porque ella falleció ya cuando yo tenía unos 7 años. Eso hizo que yo viviera con ella y que en fines de semana compartiera con mi papá. Pero cuando ella falleció, ya yo tenía más o menos 1 o 2 años que estaba viviendo con mi papá porque ella tenía algunas situaciones de salud y eso hizo entonces que yo pasara a vivir con mi papá y su esposa. Crecí con mi papá y con su esposa, la gente le suele llamar a eso madrastra, yo no puedo decir, yo puedo decir que era mi mamá, una mujer que me amó con locura, ella solamente tenía una hija y me dio ese amor de madre, me permitió estar en su hogar y quiero hablar de esto porque lo he podido ver en mi vida desde los dos ángulos, es decir, desde el ángulo de la mujer que ahora tengo un hijo, que no es de un marido que es mío, sino que es del marido, de la vecina, de la compañera de trabajo y todo lo demás. Y
quiero en este momento abordarlo porque Dios siempre tiene un propósito en las cosas. Si nosotros dejamos que nuestros errores sean enmendados por la sangre de Jesucristo, entonces Dios puede conducir un propósito en esto. ¿Por qué? Porque mi papá murió 3 años después que mi mamá, es decir, que murió cuando yo tenía 10 años y yo me crié con esa señora como su hija. Para un montón de gente que quizás puedan escuchar esta entrevista van a decir, pero yo pensaba que esa era la mamá de ella de toda la vida, ¿verdad? Porque teníamos una muy buena relación. Dios proveyó con ella para mi vida el cuidado que yo necesitaba, pero proveyó para ella cuando ella estaba en su último tiempo de vejez conmigo la hija que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque la única hija que ella tenía falleció unos años después, falleció como 10 años, sí, 10 años más o menos antes de que ella muriera. Y entonces, para ella saber que ahora ya tenía una hija, bueno, se le murió una, pero tengo otra, también fue gratificante. De manera que crecí en un espacio, en una niñez, digamos, un poco común, porque es poco común que una persona tenga un niño, como la gente dice comúnmente, digamos, fuera de su matrimonio, ¿verdad? Sí. Hay quienes hasta despectivamente dicen de la calle, ¿verdad? Pero sí, realmente es poco común que ese hijo... Quisiera que nos explique cómo hacer ese balance entre lo que es la iglesia, ministerio, familia, hogar y el trabajo. ¿Cómo usted se hace? Eso es fácil, muy facilito. Realmente subyace el principio de que todo tiene su tiempo. Debajo del sol todo tiene su hora. Cuando piensas que todo tiene su tiempo, hay un tiempo para ser maestra, hay un tiempo para ser pastora, hay un tiempo para ser esposa, hay un tiempo para ser madre, hay un tiempo aún para ser yo misma. Porque imagínate, no es solamente los roles que uno vive en cada día, sino también tiene que ver con lo que uno hace. Y si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, empezando la Biblia, vemos el mejor ejemplo de cómo nosotros podemos realmente organizar nuestro tiempo. Dios, que es un Dios eterno, que es un Dios que todo lo puede, nos dejó como seres humanos el modelo, digamos, de seguir en pasos para lograr lo que nosotros queremos hacer. Y él podía crear el universo completo con solo una voz, ¿verdad? Con solo un pensamiento, digamos. Así es. Porque él es todopoderoso. Sin embargo, creó Dios en cada día algo de lo que nosotros vemos en el universo. Y lo hizo solamente para servirnos a nosotros de modelo de cómo nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida para caminar hacia el propósito que Él quiere. De manera que en cada día nosotros vemos en el libro de Génesis cómo el Señor va ordenando la tierra. De la misma manera en nuestras vidas, en cada día tiene que encaminarnos al orden de decir, como dijo Dios aún el último día de la creación, que descansó y vio que todo era hermoso. Vio él que lo que había hecho era hermoso. ¿Necesitaba Dios descansar? No, Dios no se cansa. No, pero nos estaba dejando el modelo de que nosotros como seres humanos tenemos que tener un equilibrio, tenemos que hacer cosas y aún descansar. De manera que es muy importante que nosotros podamos hacer equilibrio entre lo que es profesión. Llega el tiempo de dedicarnos al Señor. Bueno, tenemos un día de 24 horas. Hace años una mujer a quien amo con todo mi corazón, maestra de maestros, ya está retirada, me enseñó que un día tiene 24 horas. Con 8 horas tú vas a trabajar. Con 8 horas tú tienes que dormir. Y con 8 horas te tienen que dar para tú atender la familia, atenderte tú, atender la iglesia, todo lo que tienes que hacer.
Ok. De manera que ese equilibrio del 3 por 8, como ella me dijo, 3 no, por eso es 8. fácil, el 3 por 8. Muy 3 por 8, interesante. 24 horas todos los No había días. ¿Por pensado en qué? ese. Porque nosotros, cuando vemos el libro de Génesis, vemos el mejor ejemplo. Es que Dios creó la tarde primero y después fue el día, es decir, creó la tarde, la noche del primer día y después vino el día. ¿Qué quiere decir eso? Que primero nosotros tenemos que descansar, primero nosotros tenemos que estar, digamos, en las condiciones óptimas para hacer cosas. Lo que pasa con la gente muchas veces es que no toma el tiempo necesario para descansar, no se cuida a sí mismo como templo del Espíritu Santo y sale del propósito de Dios. Entonces, eso hace que nosotros no podamos realmente conducirnos como debemos en el propósito. Si a cada cosa le damos su tiempo, podemos hacer muchas cosas. Cuando llega el tiempo de estudiar, por ejemplo, a los jóvenes, no dejen pasar ese tiempo, fórmense, porque va a llegar el tiempo en que ya tendrás que casarte, te vas a casar, va a llegar el tiempo en el que te tienes que desarrollar como profesional, quizás ir a estudiar al extranjero, hacer una maestría, dedicarte profesionalmente. Así es. Bien, llega el tiempo realmente en el que tú tienes muchas veces que quizás ese 3 por 8 darle un poco más de tiempo al descanso, porque quizás las 8 horas en las que trabaja es muy fuerte, pero quizás también puede ser que duermas menos, porque le tocan a las 8 horas de dedicar a la familia y a otras cosas. Le toca tiempo de criar un bebé recién nacido, por ejemplo, y ya no te vas a poder dormir las 8 horas que quieres. No. Pero siempre tiene que haber balance y equilibrio en lo que hacemos, dándole a Dios primicia, es decir, el primer tiempo del día que nosotros tenemos, dándole a Dios esa primicia, que puede ser al finalizar la tarde de una labor, lo que sea, ponernos a cuentas con el Señor, o después de dormir, al iniciar ese momento de labor, es poder hacerlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque no es tan fácil combinar, sobre todo en un mundo como el de hoy, en el que la mujer ha tenido que incorporarse a las labores, digamos, al trabajo fuera de la casa. No es tan fácil, y sobre todo si tienes un trabajo que no es solamente un emprendimiento, porque si tienes un emprendimiento quizás cerca en tu casa lo puedes hacer desde la casa. Sin embargo, cuando se trata de un trabajo en el que tú tienes que conducir a otros y que estás atendiendo, qué sé yo, decenas de personas, quizás estás atendiendo cientos de personas, hasta miles de personas, hacer el equilibrio entre la vida profesional, el trabajo, dejar el trabajo en el trabajo y dejar la casa en la casa. Después de esta hermosa entrevista, muy atinada, para ese público que nos está sintonizando ahora. Pastora, por favor, haga una oración para finalizar. Claro, bueno, hablábamos ahorita realmente de cómo yo escuché en un programa que debía conocer a Jesús y recibirlo en mi corazón, pero no me dijeron cómo hacerlo. Pues en esta tarde les digo que es muy facilito, solamente tienes que disponer tu corazón para recibirlo y decir con tu boca. De manera que te invito a que cierres tus ojos en este momento y que ores conmigo esta oración. Padre de los cielos, Señor, hoy delante de tu presencia vengo voluntariamente delante de ti, recibiendo a Jesús, que es tu Hijo, en mi corazón. Hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, yo vengo pidiéndote que tu Hijo Jesús pueda limpiar mis pecados, pueda cambiarme, pueda transformar lo que yo soy. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia, yo vengo ahora clamando para que lo que estaba mal en mi vida sea cambiado, que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, pueda ser transformado. Y hoy, que tu Espíritu Santo me arrulle, que tu Espíritu Santo me abrace, que tu Espíritu Santo conforte mi alma, se lleve de mi vida todo desorden en mis emociones, y que hoy sea soledad, sea depresión, no importa lo que estés atravesando,
que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret pueda ser libre, pueda saber que si recibes a Jesús en tu corazón, puedes completamente ser cambiado y transformado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que cada vida que ha escuchado en esta noche, oh Dios amado, puede recibir de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Y no importa si me escucha en la noche, en la tarde o en la mañana, ha de recibir la bendición que viene de ti. Por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues será entonces hasta una próxima entrega en nuestro programa La Verdad te hace libre. Amén. Estamos en una nueva entrega más en nuestro programa La Verdad te hace libre y con una invitada muy especial, mi pastora Santa Guzmán. Vamos a ver que ya se presente en esta tarde. Pastora, bienvenida a nuestro programa La Verdad te hace libre. Muchísimas gracias por dejarme compartir en este espacio en el que podemos ver y dilucidar tantos temas que tienen que ver con la verdad y que hacen que muchas personas sean bendecidas. La verdad es que, bueno, para presentarme ya, mi nombre es Santa. Siempre bromeo con mi nombre, digo que soy la más santa de todas las mujeres. ¿Por qué? Porque llevo hasta de nombre Santa. Sin embargo, detrás de ese nombre hay muchas facetas, hay muchas características. Madre, esposa, pastora, académica, maestra, muchísimas otras cosas más. Bien, mi primera pregunta para usted es, ¿cómo usted podría explicar en el contexto que usted pudo crecer, se pudo criar y todo esto? Cuéntanos un poquito acerca de su contexto, cómo se pudo criar usted. Me encanta hablar de ese punto porque no mucha gente quiere recordar el lugar de donde salió, de donde nació. Bueno, y es muy común, y sobre todo entre los dominicanos, que cuando una gente se siente que quiere progresar, entonces sale del lugar de donde él nació y creció para estar en un lugar que entienden ellos que es mejor. Sin embargo, me gusta hablar de mis orígenes porque le hace ver a otros que en medio de la comunidad donde uno crece, en la que uno se desarrolla, uno puede crecer hasta la estatura que Dios ha diseñado para nosotros. Uno puede avanzar en el propósito. Y la niñez de Santa Guzmán es una niñez muy interesante porque nace en un hogar donde podríamos decir que para la gente es como suspicaz decir esto porque yo nací con una mamá que ya no podía tener hijos, Wow. Es decir, que ya estaba preparada. Pero el único problema que se dio es que yo nací de un esposo que no era esposo de ella. Y mucha gente dice, ay, pero ¿cómo usted va a hablar de temas como ese? Bueno, sí, lo quiero abordar en esta ocasión porque sé que hay muchas mujeres que quizás se encuentran en un momento como ese de su vida y que piensan que ya no van a tener un hijo más y que de repente por un día, una ocasión, tuvieron un encuentro con alguien y esto entonces le hizo tener un hijo. Y la sociedad en la que vivimos hoy, en la que la gente te etiqueta, en la que la gente no conoce tu situación y opina. Eso suele pasar. Quiero hablar de esto porque a pesar de todo lo que ella pudo enfrentar, decidió valientemente que iba a tenerme. Y ya de una mamá de casi 50 años, imagínense, una mujer muy adulta, tener una hija, me imagino yo que fue bien difícil. Me imagino porque ella falleció ya cuando yo tenía unos 7 años. Eso hizo que yo viviera con ella y que en fines de semana compartiera con mi papá. Pero cuando ella falleció, ya yo tenía más o menos 1 o 2 años que estaba viviendo con mi papá porque ella tenía algunas situaciones
de salud, y eso hizo entonces que yo pasara a vivir con mi papá y su esposa. Crecí con mi papá y con su esposa. La gente le suele llamar a eso madrastra, yo no puedo decir, yo puedo decir que era mi mamá, una mujer que me amó con locura. Ella solamente tenía una hija y me dio ese amor de madre, me permitió estar en su hogar. Y quiero hablar de esto porque lo he podido ver en mi vida desde los dos ángulos, es decir, desde el ángulo de la mujer que ahora tengo un hijo, que no es de un marido que es mío, sino que es del marido, de la vecina, de la compañera de trabajo y todo lo demás. Y quiero en este momento abordarlo porque Dios siempre tiene un propósito en las cosas. Si nosotros dejamos que nuestros errores sean enmendados por la sangre de Jesucristo, entonces Dios puede conducir un propósito en esto. ¿Por qué? Porque mi papá murió 3 años después que mi mamá, es decir, que murió cuando yo tenía 10 años y yo me crié con esa señora como su hija. Para un montón de gente que quizás puedan escuchar esta entrevista van a decir, pero yo pensaba que esa era la mamá de ella de toda la vida, ¿verdad? Porque teníamos una muy buena relación. Dios proveyó con ella para mi vida el cuidado que yo necesitaba, pero proveyó para ella cuando ella estaba en su último tiempo de vejez conmigo la hija que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque la única hija que ella tenía falleció unos años después, falleció como 10 años, sí, 10 años más o menos antes de que ella muriera. Y entonces, para ella saber que ahora ya tenía una hija, bueno, se le murió una, pero tengo otra, también fue gratificante. De manera que crecí en un espacio, en una niñez, digamos, un poco común, porque es poco común que una persona tenga un niño, como la gente dice comúnmente, digamos, fuera de su matrimonio, ¿verdad? Sí. Hay quienes hasta despectivamente dicen de la calle, ¿verdad? Pero sí, realmente es poco común que ese hijo... Que nos explique cómo hacer ese balance entre lo que es la iglesia, ministerio, familia, hogar y el trabajo. ¿Cómo usted se hace? Eso es fácil, muy facilito. Realmente subyace el principio de que todo tiene su tiempo. Debajo del sol todo tiene su hora. Cuando piensas que todo tiene su tiempo, hay un tiempo para ser maestra, hay un tiempo para ser pastora, hay un tiempo para ser esposa, hay un tiempo para ser madre, hay un tiempo aún para ser yo misma. Porque imagínate, no es solamente los roles que uno vive en cada día, sino también tiene que ver con lo que uno hace. Y si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, empezando la Biblia, vemos el mejor ejemplo de cómo nosotros podemos realmente organizar nuestro tiempo. Dios, que es un Dios eterno, que es un Dios que todo lo puede, nos dejó como seres humanos el modelo, digamos, de seguir en pasos para lograr lo que nosotros queremos hacer. Y él podía crear el universo completo con solo una voz, ¿verdad? Con solo un pensamiento, digamos. Así es. Porque él es todopoderoso. Sin embargo, creó Dios en cada día algo de lo que nosotros vemos en el universo. Y lo hizo solamente para servirnos a nosotros de modelo de cómo nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra vida para caminar hacia el propósito que Él quiere. De manera que en cada día nosotros vemos en el libro de Génesis cómo el Señor va ordenando la tierra de la misma manera en nuestras vidas. En cada día tiene que encaminarnos al orden de decir, como dijo Dios aún el último día de la creación, que descansó y vio que todo era hermoso. Vio él que lo que había hecho era hermoso. ¿Necesitaba Dios descansar? No, Dios no se cansa. No. No, pero nos estaba dejando el modelo
de que nosotros como seres humanos tenemos que tener un equilibrio, tenemos que hacer cosas y aún descansar. De manera que es muy importante que nosotros podamos hacer equilibrio entre lo que es profesión. Llega el tiempo de dedicarnos al Señor. Bueno, tenemos un día de 24 horas. Hace años una mujer a quien amo con todo mi corazón, maestra de maestros, ya está retirada, me enseñó que un día tiene 24 horas. Con 8 horas tú vas a trabajar, con 8 horas tú tienes que dormir y con 8 horas te tienen que dar para tú atender la familia, atenderte tú, atender la iglesia, todo lo que tienes que hacer. Okay. De manera que ese equilibrio del 3x8, como ella me dijo, no, eso es fácil, el 3x8. Muy interesante. 3x8, 24 horas todos los días. No había pensado en ese. Porque nosotros, cuando vemos el libro de Génesis, vemos el mejor ejemplo. Es que Dios creó la tarde primero y después fue el día, es decir, creó la tarde, la noche del primer día y después vino el día. ¿Qué quiere decir eso? Que primero nosotros tenemos que descansar, primero nosotros tenemos que estar, digamos, en las condiciones óptimas para hacer cosas. Lo que pasa con la gente muchas veces es que no toma el tiempo necesario para descansar, no se cuida a sí mismo como templo del Espíritu Santo y sale del propósito de Dios. Entonces, eso hace que nosotros no podamos realmente conducirnos como debemos en el propósito. Si a cada cosa le damos su tiempo, podemos hacer muchas cosas. Cuando llega el tiempo de estudiar, por ejemplo, a los jóvenes, no dejen pasar ese tiempo, fórmense, porque va a llegar el tiempo en que ya tendrás que casarte, te vas a casar, va a llegar el tiempo en el que te tienes que desarrollar como profesional, quizás ir a estudiar al extranjero, hacer una maestría, dedicarte profesionalmente. Así es. Bien, llega el tiempo realmente en el que tú tienes muchas veces que quizás ese 3x8 darle un poco más de tiempo al descanso, porque quizás las 8 horas en las que trabaja es muy fuerte, pero quizás también puede ser que duermas menos, porque le tocan a las 8 horas de dedicar a la familia y a otras cosas. Le toca tiempo de criar un bebé recién nacido, por ejemplo, y ya no te vas a poder dormir las 8 horas que quieres. No. Pero siempre tiene que haber balance y equilibrio en lo que hacemos, dándole a Dios primicia, es decir, el primer tiempo del día que nosotros tenemos, dándole a Dios esa primicia, que puede ser al finalizar la tarde de una labor, lo que sea, ponernos a cuentas con el Señor, o después de dormir, al iniciar ese momento de labores, poder hacerlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque no es tan fácil combinar, sobre todo en un mundo como el de hoy, en el que la mujer ha tenido que incorporarse a las labores, digamos, al trabajo fuera de la casa. No es tan fácil, y sobre todo si tienes un trabajo que no es solamente un emprendimiento, porque si tienes un emprendimiento quizás cerca en tu casa lo puedes hacer desde la casa. Sin embargo, cuando se trata de un trabajo en el que tú tienes que conducir a otros y que estás atendiendo, qué sé yo, decenas de personas, quizás estás atendiendo cientos de personas, hasta miles de personas, hacer el equilibrio entre la vida profesional, el trabajo, dejar el trabajo en el trabajo y dejar la casa en la casa, ¿verdad? Ahí es donde está. Bien, la pastora va a hacer una oración después de esta hermosa entrevista, muy atinada, para ese público que nos está sintonizando ahora. Pastora, por favor, haga una oración para finalizar. Claro, bueno, hablábamos ahorita realmente de cómo yo escuché en un programa que debía conocer a Jesús y recibirlo en mi corazón, pero no me dijeron cómo hacerlo. Pues en esta tarde les digo que es muy facilito, solamente tienes que disponer tu corazón para recibirlo y decir con tu boca. De manera que te invito a que cierres tus ojos en este momento y que ores conmigo esta oración. Padre de los cielos, Señor, hoy delante de tu presencia vengo voluntariamente delante de ti, recibiendo a Jesús, que es tu Hijo, en mi corazón.
Hoy en el nombre de tu Hijo Jesús, yo vengo pidiéndote que tu Hijo Jesús pueda limpiar mis pecados, pueda cambiarme, pueda transformar lo que yo soy. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu presencia, yo vengo ahora clamando para que lo que estaba mal en mi vida sea cambiado, que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, pueda ser transformado. Y hoy, que tu Espíritu Santo me arrulle, que tu Espíritu Santo me abrace, que tu Espíritu Santo conforte mi alma, se lleve de mi vida todo desorden en mis emociones y que hoy sea soledad, sea depresión, no importa lo que estés atravesando, que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret puedas ser libre, puedas saber que si recibes a Jesús en tu corazón, puedes completamente ser cambiado y transformado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que cada vida que ha escuchado en esta noche, oh Dios amado, puede recibir de tu gracia, de tu amor, de tu perdón. Y no importa si me escucha en la noche, en la tarde o en la mañana, ha de recibir la bendición que viene de ti. Por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues será entonces hasta una próxima entrega en nuestro programa La Verdad te hace libre. Amén.